Un ensala maleco para todos los tata, tataí, tayá y engueyo que Sambiampungo Cutar en todo un día de agüey. El encuentro con la realidad en el Palo Mayombe nos deja satisfechos de poder alcanzar el entendimiento en los caminos correctos de esta religión. Los espíritus que no se ven pueden, de un modo o de otro, estar perjudicando a la persona, hasta el dueño de la enganga. Solo algunas personas pueden ver los espíritus, otras personas ven sombras, otras personas sienten porque se erizan, y esto está involucrado en la religión. Poder ver, escuchar y sentir a los espíritus, esto está involucrado en todas las reglas congas. Y sobre todo, muchas personas que han comenzado en el espiritismo, que nos va a dar esa oportunidad de poder percibir, recibir, escuchar, oír a estos enfuiris. Hoy hablaremos sobre los encutos sangabilongos. Estas piezas que se construyen o que las construye el gangulero es para proteger a la persona. Estas piezas pueden ser entregadas siendo la persona gangulero o simplemente una persona que quiere tener una protección y se le puede entregar el encuto sangabilongo. Claro que si lo utiliza una persona que es gangulero, va a tener mucha más opción porque va a poder trabajar con este encuto sangabilongo. El encuto sangabilongo son piezas que se construyen para protección de la persona por medio de rituales, obras o ceremonias que nosotros podemos presentar como esta que ustedes ven aquí. Las diferentes formas de trabajo o de encuto sangabilongo que existen van de acuerdo a las deidades que protegen a las personas. Y así hacemos los encutos sangabilongo por el camino o la deidad que pertenece a la persona. Por eso decimos que todos los encutos sangabilongo son diferentes. Por eso hacemos presentación de este encuto sangabilongo en las piezas que se construyen para así meterla en un saco de yute o un saco del color de la deidad que sea la persona o que la persona lo está protegiendo. Si lo protege 7 rayos, vamos a poner un encuto sangabilongo, un saco rojo, o si lo cuida Coguayende, San Lázaro, vamos a ponerle un saco de yute. Y así sucesivamente con diferentes piezas que estamos presentando a la vista de todos los ganguleros para conocimiento de la misma. Esta religión simplemente ha llegado muy desmenuzada a los creyentes fuera de Cuba. Aún a los que están en Cuba también ha sido un poco complicado poder conocer, ya que los padrinos antiguamente no enseñaban formas de trabajo o obras a sus propios ahijados, simplemente escogían a uno, casi siempre era familiar, el hijo o el hermano, que siempre estuvo trabajando con él en la enganga, y estos eran los que iban a aprender estos conocimientos. Estos conocimientos, de ninguna manera, un gangulero lo daba a otro religioso, solo para mantener la jerarquía de sus munazos congos y así poder tener esa fuerza y ese poder arriba de todas las personas que no conocían sobre estas cosas. Los encutos sangabilongo son piezas importantes que van a proteger a la persona por el camino que se lo hagan, por el camino de sus protecciones, por el camino de sus espíritus, y van a poder de un modo o de otro hacer ciertos trabajos que se hacen con los encutos sangabilongo. Primero tenemos un resguardo, porque el resguardo o un macuto que nos va a dar esa oportunidad de abrir nuestros caminos y desenvolver todas las cosas que tenemos nosotros atrasadas. El macuto, el resguardo, nos va a proteger de la brujería, nos va a proteger de los malos pensamientos, de la envidia, y vamos a tener con el encuto sangabilongo una fuerza oculta, un espíritu, un inquisidenganga que nos está protegiendo. Después pasamos al encuto sangabilongo,
que es este que presentamos aquí, para proteger a la persona, pero a una escala mayor. Tenemos el macuto y tenemos el encuto sangabilongo, que es lo que le sigue atrás. Después que usted ha procesado todas estas formas de trabajo, que usted ha procesado tener un macuto, un resguardo, tener un encuto sangabilongo, entonces usted, si se le ha ido muy bien, usted tendrá esa opción de decir, bueno, me voy a rayar o no me voy a rayar, o voy a conocer a este religioso, a este tata, a ver si este tata me lo recomienda o me recomienda a otra persona para saber que esta persona es un buen religioso. Y esto no tienes que ser gangulero, no te tienes que rayar. Simplemente tienes la pieza en encuto sangabilongo que te va a proteger siendo religioso o no. Y vas a tener un macuto que va a ser una pieza que va a andar con usted constantemente. El encuto sangabilongo podemos armarlo y hacer este tipo de presentación que aparece y nosotros pedir lo que nosotros queremos. Muchas veces los encutos sangabilongo, el tata que lo entrega con algunos palos para que puedan rayar y ellos mismos hacer sus polvos para poderlo, o en polo, para poderlo soplar en base a lo que ellos quieren. Claro que si usted es religioso, como hemos dicho, usted va a tener esa oportunidad porque ya usted es gangulero y entonces los encutos sangabilongo, cuando usted es gangulero, lo va a guindar y van a estar guindados, no como una persona que no es religiosa que lo va a tener en un plato o una cazuela de barro y así va a poder atenderlo, echándole aguardiente, malafo, echándole enzunga, tabaco y muchas veces empavonándolo con manteca de corojo. Estas piezas, el gangulero enseña cómo trabajar con ellas. Como hemos dicho, puede ser religioso o no puede ser religioso. El caso es que antes de usted rayarse, siempre tiene que tener estos cabos atados, tener primero su macuto, su resguardo, y según como le va desenvolviendo su vida, usted va a tener entonces el encuto sangabilongo, estas piezas que aparecen aquí. Claro que estos son secretos y que no los vamos a dar por completo, pero sí los ahijados de este Munazo Congo lo conocen. Para mí es importante, sobre todo, conocer lo que son las piezas religiosas, porque yo nunca había visto en mi vida de religioso que un gangulero entregue un lucero. Eso nunca se había visto en mi vida. Los luceros, como hemos dicho, va con la enganga. El lucero trabaja con la enganga y la enganga trabaja con el lucero. Lucero abre los caminos de la enganga y de los trabajos que hace Tata o ahí. Por lo tanto, es imposible de que un lucero le trabaje al que lo tenga. Entonces, estos religiosos que no conocen sobre esta religión, todas las piezas que se pueden dar, que se entregan, como estos encutos sangabilongo o los macutos, antes de rayarse, para que la persona tenga esa opción y no decirle, le están echando brujería, se lo van a matar, lo van a comer, y entonces usted se tiene que rayar y precisarlo a la persona que se raye. Eso no es correcto. Nunca se había visto eso, de que cada vez que usted se va a consultar, usted tenga que rayarse. Yo nunca había visto eso en mi vida. Cuando la persona tiene problemas, cuando a la persona le están echando algún bilongo, alguna brujería, entonces el gangulero lo tiene que quitar. Le dice, usted debe tener un resguardo, hacerle un resguardo y proteger a esa persona, no indicarle ni no presionarlo para que esa persona se raye sin tener muchas veces ni la letra, ni querer rayarse, ni pensar que se iba a rayar. Y entonces estas son las personas que están a lo loco en la religión y no saben, ni él le interesa el padrino para enseñarle, ni porque esta persona no tiene esa vocación de ser religioso de ninguna manera. Como dice, todo el mundo puede ser religioso. No, todo el mundo no puede ser religioso. Para ser religioso hay que tener la letra de que usted sea religioso. Usted tiene que tener protecciones que en vida eran ganguleros y entonces usted podrá rayarse. Pero si usted
no tiene protecciones, que eran ganguleros, ni eran nada, usted no tiene que rayarse. Hay un dicen carajo más rayo, parta criyumba de lo yo. Dice abre cuto, dicen guirindinga, ataca en bunda, dicen tataíta, dice daga de munda praga, y acá na funda en kele kuna manguaco. Ya huiza, dice todo un gangulero, todo un ganga. Dice mamba que uri en sila, jocuma talanquera. Los incutos sangabilongos son importantes, porque es otra pieza que se entrega a las personas. El gangulero no tiene que entregar un lucero, porque el gangulero no trabaja el lucumí, que entrega a los guerreros. Además, los guerreros es otra cosa. Los guerreros sí es para vencer las guerras que tenga la persona y abrir los caminos. Eso sí, porque entrega con lucero, el lozo y, sobre todo, el caldero de Ogún. Pero ahora los ganguleros también son santeros. Mezclan toda esta religión y entonces forman estos líos que tienen las personas. Que mi lucero no me trabaja y que yo hago para que mi lucero me trabaja. Yo no lo siento. Mi lucero no trabaja. Su lucero no va a trabajar. Su lucero se lo entregaron con la enganga. No, pues entonces su lucero no va a trabajar. No hay forma de que su lucero trabaje. Su lucero tiene que haber sido entregado con la enganga. Además, para entregar un lucero con la enganga tienes que ser tata o tienes que ser yayi. No te pueden entregar un lucero tú siendo engueyo, que te rayaste del primer rayamiento. ¿De dónde sale eso? Todo eso es mentira, caballero. No se dejen más engañar. Han estado engañados durante años, durante tiempo. ¿Por qué? Porque ese tipo lo que le interesa es el money, el dinero. No hay otra cosa que le interese. Los incutos sangabilongos depende de la deidad que te proteja. Depende del color del saco que se hace. Es por eso que siempre miramos estas enseñanzas y escuchamos para aprender. No quiere decir que yo me la sé toda. Yo no me la sé toda tampoco. Pero los 51 años que tengo de religioso, he podido estar al lado de mi padrino y al lado de muchos religiosos que sí han sabido, de mis abuelos y de todo ese tipo de cosas y de personas que han sabido y que han intercambiado conocimientos conmigo. Hoy en día soy un religioso que explica formas primitivas que otros nunca la han sabido ni la van a saber tampoco. Ahora usted está escuchando esto, usted es un tata. Ahora usted quiere inventarle en base a esto. Y le dice a la persona, usted tiene que tener un incuto sangabilongo, pero si usted no sabe hacer tampoco un incuto sangabilongo, usted lo que es un enredador. Cada munanzo congo tiene sus formas de trabajo. Y por lo tanto, no se dan los secretos a otros munanzos congo ni a otras personas. Que si hazme esto, que si hazme lo otro, no te puedo hacer nada, de eso te lo tiene que hacer tu padrino. Mi padrino no sabe, bueno, si su padrino no sabe, búsquese otro padrino que sepa. Porque si no, usted se va a ver en todas estas complicaciones. Sin duda, como hemos explicado, cuando una persona va a hacerse un trabajo de una limpieza, no tiene por qué el gangulero decirle que se tiene que rayar. Aún le hayan hecho brujería, le hayan hecho una mayumba, así le estén trabajando hasta su sombra. El gangulero no tiene que rayar a la persona por eso, para eso está el gangulero, para quitar los trabajos que te hayan hecho. ¿Por qué te quieres involucrar en rayarte? Es porque van a coger más dinero. Simplemente es eso. Te dan una cara y te, muy bueno, y te ponen bueno y son buenos, pero a la vez que te raye, que ya se terminó el dinero, ya ahora cuando tú vayas de nuevo te dicen, tienes que hacerte esto y esto y esto y te vale tanto y tanto. Y lo tienes que hacer porque te van a matar, porque te están haciendo esto y te están haciendo lo otro. Entonces usted tiene esos presentimientos que el de al lado le está haciendo
mayumba, alguna brujería, o el que usted conoce sabe que lo ha amenazado de que le va a hacer algo, entonces usted se siente intimidado con eso y esa persona, ese tata, ese padrino de usted aprovecha todas esas oportunidades. Antes no era así, de que todo el mundo se rayaba y todo el mundo va avalado y todo el mundo es santero y todo el mundo es palero. ¿Por qué? ¿Por qué es todo eso? Porque es el dinero. Si fuera gratis la gente no lo hacía. Entonces eso es lo que está sucediendo y te engañan y te dicen cosas y a veces hasta tú mismo le estás dando la señal para ir coger y cortar por ahí mismo por donde usted está diciendo. No, me están haciendo brujería, yo lo siento. Entonces ya cuando usted dice eso, de que usted lo siente, ya él te va a decir, sí, te están echando brujería, te están haciendo eso. Ahora, no te puede decir, no chico, tú lo que tienes es una acción y tú has recogido acciones porque tú tienes medio vida espiritual y cuando alguna persona que tiene algún problema que te lo cuenta a ti, te lo transmite a ti y tú coges esas acciones y eso es lo que tú te sientes mal. Pero siempre no es brujería. Siempre no son espíritus que te están comiendo o que te están matando. Todo eso es cuento. Todo eso es cuento y cuento y cuento. Yo no sé hasta dónde ustedes van a entender que esta religión es muy diferente a lo que la gente lo están haciendo. Bajo todos estos conceptos africanos, las formas primitivas de trabajar esta religión siempre se remonta a cientos de años atrás. Y bueno, y para muchas personas que están dentro de estas manifestaciones, de las reglas congas del palo monte o palo mayombe, es importante tener conocimiento de todo esto que se está hablando con ustedes por el solo hecho de engrandecer a esta religión y de engrandecer a los religiosos y que los religiosos puedan expandir sus conocimientos. Usted no puede, usted es un palero, usted es un gangulero, usted es un tata, usted no tiene que entregar un lucero. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Eso es un cuento que usted está haciendo. Eso no está en las leyes del palo mayombe. ¿De dónde sacan esto? Esto no es Lucumí que entrega a los guerreros, ya te lo he dicho. Pero siguen. Y me escriben. No, porque mi lucero no trabaja y que yo le hago tata y que yo esto y que lo otro. Usted no puede hacer nada. Yo le doy camino a todo eso. Y cuando yo pueda, cogeré las cosas como son. Mi lucero y mi enganga. Ok, mi curronfinda, mi cuatro vientos. Necesito otras deidades. Bueno, mi zarabanda. Mi siete rayos. Mi quiburé, mi mamá umbo. Mi mariquilla, güey. Mi mamá chola. Y voy armando las cosas con conocimiento, con ganguleros que saben. No es lo mismo que usted tenga una ganga que sale de otra ganga mala, a que tenga su enganga que sale de una enganga buena y un gajo de fundamento que le van a dar sus nombres, que le van a dar sus tratados, que le van a dar su firma. Y esto te entregan una enganga que la hacen. Hay uno ahí que tiene ahí en Venezuela fábrica de engangas. Fabrica las engangas por montones, 15, 20 engangas. Si para fabricar una enganga, nunca una enganga está completa. ¿Cómo es que fabrican 20 engangas? ¿Cómo yo para hacer la enganga mía me tuve que demorar 5 o 6 años para conseguir la Matari? Para poder hacer la enganga mía como es correcto. ¿Cómo va a venir un tipo de 3 palotes a hacer la enganga y a cobrar la enganga sin saber? Esto se está convirtiendo, bueno, esto se ha convertido hace mucho rato en algo que no está correcto. Pero tenemos que luchar con esto. Para eso luchamos. Para que las personas entiendan. Para que las personas no sean timadas. Cuando usted no tiene algo que no le camina, cuando usted está caminando para atrás en vez de para adelante, cuando usted no tiene un balance en su vida por algo que le han entregado, denle camino. Tan simple como eso. No tiene que en ninguna manera estar atado a eso, que si le da pena, no le da pena, eso le está perjudicando. Porque quien se lo dio no lo sabe hacer. Y lo que le ha entregado es, en vez de entregarle
espíritu de Zambi lo que le ha entregado ahí es una bomba de tiempo. No sean tontos. Ah, sí, te duele porque te costó. Dale camino. Para que tú veas que tú vas a sentir tranquilidad. Para que tú veas que tus cosas van a ir encaminando. Date tus baños de despojo. Primero materiales, después espirituales. Para que usted, sus protecciones se acerquen a usted. Porque sus protecciones han estado alejadas. Porque usted ha recibido piezas religiosas que están mal hechas. Y eso aleja sus protecciones. Y lo más importante que tiene una persona son sus protecciones. Y entonces te encuentras todo este tipo de cosas que cuando recibe todas estas piezas religiosas, por personas que no saben, le están alejando sus espíritus principales. Esos son los que lo protegen a usted verdaderamente. Ahora dicen carajo, dicen malayo, parta criumba de lo yo. Ahí lo está contento. Dice, porque yo en Salas dicen cheche, dicen bacheche. Dice, yo en Salas dicen salasaño. Dice, carajo, dice, yo quisima longo, carajo. Dice, cuerda, dice cheche, todo un día, mi abuelo. Es importante el énfasis que usted le da a su fundamento cuando usted habla con ellos. Existen varias formas de pagar la vela. Cuando nosotros hacemos un trabajo, podemos apagarla como cuando aplaudimos. Así, usted va a apagar la vela. Las velas no se soplan, porque al soplar las velas está soplando las acciones. Usted la puede apagar también con la lengua. Usted la puede apagar también con los dedos. Las velas no se soplan. Cuando usted sopla la vela en estas formas de trabajo, está soplando las acciones que usted trajo o estuvo trabajando con ella. Y esto también es importante porque muchos terminan y soplan la vela y ya. Usted tiene que aplaudir esto para ir apagando las velas. Usted no puede de ninguna forma soplar las velas. Siempre aprendemos algo nuevo. Siempre es bueno aprender. Los encutos zángano y longo son piezas importantes cuando le entregan a la persona y la persona no tiene que rayarse. Simplemente va a estar protegido y en un futuro, si él cree pertinente o si sus cosas le han ido bien y todo lo que le ha entregado, el resguardo y el encuto zángano y longo van de acorde a sus corrientes, pues entonces va a tener ese balance en la vida y todo va a ser mejor para la persona. Creemos siempre que los religiosos son personas que son íntegros, que son buenas personas, porque ayudan a otras personas, porque tienen ese deber de ayudar a las personas necesitadas. Por eso usted es religioso. Por eso los doctores tienen que ayudar a las personas, cobrando o no cobrando, porque eso es lo que ellos juraron, ayudar a las personas. Y esta religión es lo mismo, o cualquier otra. Todas las religiones están supuestas a ayudar a las personas. Sí, le pueden cobrar sus derechos de la colega, claro, porque como dice, el gangulero tiene que vivir también. Y si te están haciendo un trabajo, pues entonces tienen que cobrarte, te van a cobrar. No hay forma de que no te cobren, eso yo no lo puedo quitar. Pero sí puedo hacer que las personas entiendan más sobre estas artes ocultas que se han mantenido en un tabú por cientos de años. Que hasta los propios anguleros de Cuba desconocen tantas formas primitivas que el Tataí Tiraca Batalla Mundo ha podido presentar a la vista de todos, como dice, a todos los que están en el mundo entero que son ganguleros. Creemos que la belleza folclórica
parte de estos rituales y que el modo que tiene un gangulero de trabajar puede variar de la forma que lo puede hacer la otra persona. Sin duda, estas ensaras en manos de Tataí Tiraca, Batalla Mundo, Guardo Sesti, van a ser únicas y por lo tanto vamos a poder atender, observar, escuchar, aprender de esta persona que sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Y esto nos va a dar ese cumplimiento de esos eslabones que han estado perdidos por tantos años y que ha llegado esta religión fuera de Cuba muy desmenuzada y que hoy en día en Cuba también encuentran esos eslabones perdidos porque los viejos de esta religión ya se han ido muriendo y se han llevado los secretos a la tumba porque sabe que lo que está entrando en esta religión muchas veces no sirve porque no quieren esta religión, simplemente quieren, como esta religión es muy lucrativa, eso es lo que quieren. No existe otra cosa. Ay, dicen, carajo, dicen, buenas noches, dicen pastor, dicen criollo. Dicen ensala, dicen maleco, dicen pastor, dicen tataíta, tatayay, dicen gayo. Dicen, hijos, dicen andan solos, dicen porque solo tú andas, dicen solo, dicen tú pagas. Dicen carajo, dice abre cuto, dice guirindinga. Dice taquensara, dice como dicen tataíta, dice daca. Dice de munda, dicen placa, y acá en la funda dicen que le con una manguaco. Dicen carajo, dicen como dicen Congo. Agüe, dicen son agüe. Dice mañana, dicen son mañana. Dicen carajo. Dicen cuenda, dicen cheche. Dicen Sara, dicen cheche. Dice los incutos, dice sanga bilongo. Dicen carajo. Dice son bacheche. Dice abre cuto, dice curindinga, dice pastor, dicen pan guiame, dicen carajo. Recuérdense que para apagar la vela hay que hacer esto. Ir apagando la vela. O apagarla con los dedos o apagarla con la lengua. Llevándose la vela a la lengua y apagándola con la lengua. No se sopla las velas. Las empembas no se soplan porque soplaría las acciones que estuviste trabajando con ellas. Por lo tanto, deben entender cómo es esta religión para ser un gangulero cheche bacheche.